necesito contarlo ahora, antes de que el arrepentimiento me ahogue. Llevo 3 horas sentada en esta silla plegable de metal, en una mesa improvisada junto a la despensa de la cocina del salón de eventos. Y lo más increíble es que acabo de ver pasar a mi hijo, el novio, dirigiéndose a la pista de baile, riendo con mi nuera, y ni siquiera se ha molestado en mirar hacia aquí. Tengo un plato de cordero tibio enfrente. Ni siquiera me lo he tocado. Esta es mi boda, ¿saben? Bueno, no la mía, claro. Es la boda de mi único hijo, Andrés. Y la pagué yo. Absolutamente todo, desde el vestido de diseñador de Valeria, hasta el open bar de cócteles exóticos, y este horrible salón que eligieron, porque era más instagramable. Me costó meses de ahorro, y hasta tuve que vender algunas acciones que tenía guardadas para mi jubilación. Lo hice feliz. Lo hice porque quería que tuvieran el inicio de vida que se merecían. Quería que mi hijo me viera como la madre que haría cualquier cosa por él. Y miren dónde estoy. Cuando entré, pregunté por mi mesa. Había un cartel precioso con los nombres de todos, con caligrafía de oro, excepto el mío. La wedding planner, una chica joven y nerviosa, revisó su lista, puso cara de pánico y me dijo casi susurrando: «Lo siento, señora. Hubo un error. La mesa principal está llena, pero la hemos puesto en un lugar tranquilo, con el DJ y la señora de los pasteles, para que no le moleste el ruido». Tranquilo es una palabra elegante para olvidado. La mesa principal es el centro, claro, donde estaban los padres de Valeria, todos sus tíos y sus amigos más cercanos, los que no pusieron ni un solo centavo para esto. Yo, la madrina, la que lo financió todo, estoy aquí, escuchando el traqueteo de los meseros y oliendo aceite quemado. Pero la peor parte no es el desaire. La peor parte es lo que llevo en mi bolso. Es un sobre grueso con las escrituras. El regalo de bodas que planeaba anunciar en el brindis, la hipoteca de la pequeña casa que compramos hace un año, liquidada por completo. Quería entregársela para que pudieran empezar su vida sin deudas. Me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos ya no tienen lágrimas, solo una sequedad dura. La pregunta que me taladra la cabeza, la que no me deja respirar, es esta. Si me consideran lo suficientemente indigna para sentarme en su mesa, ¿seré lo suficientemente buena para recibir un regalo de esa magnitud? Actualización. 1 hora y media después del incidente de la cocina. Me lavé la cara, recogí mi dignidad y volví a mi mesa tranquila. El DJ, un chico barbudo con audífonos gigantes, me preguntó si quería que pusiera algo de jazz. Le sonreí con la boca, no con los ojos, y le dije que estaba bien con lo que fuera. La señora de los pasteles, que olía gloriosamente a vainilla y miedo escénico, me contó que había un problema con el fondant del pastel de 5 pisos que yo también había pagado. Apenas la escuchaba. Todo mi foco estaba en el centro del salón. Desde mi posición marginal, tenía una vista clara y frustrantemente lejana de la mesa principal. Vi a Valeria, mi nuera, levantar su copa con esa sonrisa que parece grabada en porcelana, la que usa cuando sabe que todos la están mirando. Vi a sus padres. Ellos estaban radiantes, saludando a la gente como si fueran los anfitriones absolutos del evento. Su padre, el señor Torres, un hombre de negocios que siempre me ha parecido demasiado altivo, se levantó y dio un discurso. Ahí fue cuando la primera semilla de la duda se plantó, y no fue pequeña, fue un árbol cayendo. El señor Torres tomó el micrófono y empezó a hablar sobre el amor, el futuro y la generosidad de las familias. Hasta ahí, bien. Pero luego soltó, con esa voz engolada que le daba autoridad: «Quiero dar las gracias a mi amada esposa y a mí mismo por hacer de este sueño una realidad. Esta boda es el inicio de una vida de prosperidad para nuestros hijos. Ha sido un esfuerzo que hemos puesto desde el corazón y con mucho sacrificio. Un sacrificio». Me atraganté con el agua mineral. ¿Sacrificio? Si solo pagaron las flores de adorno de la iglesia y el alquiler del coche. ¿El resto? El salón, el banquete de 5 tiempos, mi vestido, la luna de miel en Tailandia que costó más que mi coche, venía de mi bolsillo. Miré a Andrés, a mi hijo. Estaba sentado al lado de Valeria, mirándola con una devoción ciega que me dio escalofríos. Cuando su suegro dijo esa mentira, Andrés asintió con una sonrisa.
No me buscó, no corrigió, no mostró ni el más mínimo signo de incomodidad. Simplemente dejó que la mentira se instalara en el aire como si fuera una verdad indiscutible. Sentí que me temblaba el labio inferior. No era solo la exclusión física de la mesa, era una exclusión emocional. Estaban reescribiendo la historia de la boda, borrándome de la ecuación financiera y familiar. Lo sentí como una traición concertada, un pacto silencioso entre ellos tres para que el mérito, y el prestigio social que venía con él, fuera enteramente de la familia Torres. Intenté razonar. Quizás Andrés no quería avergonzar a sus suegros. Quizás pensó que era mejor mantener la paz. Pero la voz de mi instinto, esa que siempre ignoré por ser una madre demasiado dramática, me gritaba que no. Gritaba que no era un simple descuido, sino un acto deliberado. Me levanté de nuevo y me dirigí al baño, pero esta vez di un rodeo. Pasé por la sala donde habían dejado los regalos. La vi de reojo, una mesa elegante, con tarjetas perfectamente alineadas, y un sobre grande y pesado de color marfil. El sobre de mis suegros, los padres de Valeria. Me detuve. Mi corazón latía tan fuerte, que pensé que el DJ, incluso con sus audífonos puestos, podría escucharlo. De pronto, me vino a la mente una conversación que tuve con Valeria hace un mes. Me dijo que sus padres les regalarían algo memorable, algo que nadie olvidaría. Pensé que se refería a un coche o un viaje de lujo. Pero, ¿y si lo memorable era el reconocimiento, no el regalo material? ¿Y si lo que ellos querían era ser vistos como los grandes benefactores de la boda, eclipsándome a mí y a mi cheque gordo? Con la adrenalina quemándome la garganta me acerqué a la mesa de regalos. Tenía el sobre de las escrituras de la casa apretado en mi mano. Tenía que saber. Tenía que ver si el regalo de los Torres era realmente tan magnífico como para justificar el desprecio con el que me habían tratado. Rodeé la mesa como si estuviera buscando un vaso de agua. Nadie miraba. La mayoría estaba en la pista de baile, borrachos de felicidad y champán que yo pagué. Con un temblor casi imperceptible en la mano, me estiré y, fingiendo acomodar un ramo de flores, tomé el sobre marfil de los Torres. Era pesado, sí. Lo abrí por la solapa. Dentro, no había un cheque ni la llave de un piso. Solo encontré una hoja de papel doblada. La desplegué con dedos torpes. Era una carta. No era para Andrés y Valeria. Era una nota corta, directa, para la wedding planner. Y la firma era del padre de Valeria. Decía: asegúrense de que la madre del novio esté ubicada en una mesa discreta. No queremos que interrumpa las fotos o la dinámica de los anfitriones. Adjunto un extra, para que se encarguen de ello. Había un cheque de $500 grapado a la nota. En ese instante, la semilla de la duda se hizo una verdad monstruosa. No era un error. No era un olvido. Habían pagado para que me sentaran en la cocina. Me habían comprado el silencio y el desprecio. Dejé la nota en su sitio, mis manos sudando. Miré el sobre de las escrituras en mi mano, el regalo que valía casi $200,000. Miré de nuevo a mi hijo bailando alegremente con la cómplice de todo esto. Ya no había un dilema. Solo había una certeza: no podía entregarles la casa, no ahora. No después de esto. Pero ¿qué iba a hacer con las escrituras? ¿Y cómo iba a confrontarlos sin explotar en medio de la fiesta que yo misma había financiado? Actualización. 45 minutos después del descubrimiento en la mesa de regalos. Regresé a la mesa con el DJ, pero ya no era la misma persona. Mi corazón, que antes latía de rabia y humillación, ahora estaba frío, concentrado. Los $500 del soborno y la nota del señor Torres no solo eran un insulto, eran la llave para entender el juego que se estaba jugando a mis espaldas. Me senté y fingí beber un sorbo de vino. El sobre con las escrituras de la casa seguía apretado en mi mano, pero ahora era un arma, no un regalo. Necesitaba saber qué tanto estaba involucrado mi hijo Andrés en este desprecio. ¿Él lo sabía? ¿O era solo un títere de los Torres, tan ciego por el amor o el dinero, que no se daba cuenta de que estaban humillando a su propia madre? El DJ me hizo una seña, señalando que Andrés y Valeria estaban por salir a su baile especial, ese en el que la novia le había insistido a Andrés que debían bailar una canción significativa. El momento del baile nupcial era mi oportunidad. Todos los ojos estarían en la pareja, y el salón estaría vacío.
Necesitaba pruebas de que Andrés había sido cómplice del plan de sentarme en la cocina, no solo un espectador pasivo. Esperé hasta que la música romántica empezó a sonar. Esa canción cursi que el DJ ponía con un dramatismo exagerado. El salón entero se había acercado a la pista, levantando sus teléfonos para grabar. Era ahora o nunca. Me dirigí a la zona de camerinos y oficinas del salón. Busqué la oficina de la wedding planner, la chica joven y nerviosa que me había mentido con la excusa del error. Por suerte, la puerta estaba apenas cerrada con el pestillo. Ella, como todos, estaba viendo el baile. Entré sin hacer ruido. La oficina era un caos controlado de agendas, walkie-talkies y carpetas con nombres de bodas. Fui directamente al escritorio. Tenía que encontrar la carpeta de la boda Torres García. Usaban el apellido de Valeria primero, por supuesto. La encontré bajo una pila. La abrí. Había contratos, presupuestos, planos de mesas, y en la sección de instrucciones especiales encontré un papelito de post-it de color amarillo brillante. Era la letra de Valeria. Decía, Mesa 1, V y P. Papás de Valeria, familia y amigos cercanos. Mesa 2, secundaria. Tíos, primos, colegas de trabajo. Mesa 3. Desahogo proveedor, madre del novio. DJ, señora Pasteles. Importante, asegurarse de que el seating plan no se vea hasta que todos estén sentados. Gracias. Mesa de desahogo proveedor. El término me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me habían clasificado como un servicio más, un proveedor necesario pero molesto. Mi hijo no solo no me había defendido, sino que su esposa me había rebajado a la categoría de desahogo. Pero todavía no había encontrado la prueba de que Andrés lo supiera. Seguí buscando. Bajo el post-it, encontré una cadena de correos electrónicos impresos entre Valeria y la wedding planner. Eran sobre el presupuesto. Se quejaban del alto costo de todo. En el último correo de Valeria, con fecha de hace 2 semanas, le decía a la organizadora que estaba desesperada, porque su madre quería un banquete de 5 tiempos, y que Andrés estaba histérico, porque su madre había pagado la cena más cara, lo cual les quitaría la atención. Leí y releí. Andrés estaba histérico porque su madre había pagado la cena más cara, lo cual les quitaría la atención. El corazón me dio un vuelco. Era incluso peor de lo que había imaginado. No era solo un acto de los Torres. Era el resentimiento de Andrés hacia el dinero que yo había puesto, que de alguna forma invalidaba la narrativa de esfuerzo y sacrificio que él y Valeria querían construir. Él quería que la boda fuera suya, que el mérito de la celebración fuera por su éxito o el de los Torres, no por la ayuda de su madre. Y para conseguirlo, me había marginado. Mi propia mano había firmado la ruina de mi reputación y la de mi relación con mi hijo. Cerré los ojos, sintiendo un nudo de dolor y decepción. Estaba a punto de salir, cuando mi mano rozó algo en el fondo de la carpeta. Era un documento de la notaría, doblado y grapado. Lo abrí. Era la copia de la solicitud de la pareja para una hipoteca puente. Me congelé. La hipoteca puente. Eso es lo que se pide cuando uno tiene que pagar algo mientras espera recibir otro ingreso grande. La casa que yo les iba a regalar era una propiedad sin hipoteca. Pero este documento decía que Andrés y Valeria habían solicitado una hipoteca de $250,000 para la compra de un nuevo apartamento en el centro. Y lo más impactante era la sección de pago inicial. El documento indicaba que el pago inicial se haría efectivo en 3 días. Con la siguiente nota escrita a mano en el margen, con la letra de Andrés. El depósito vendrá del regalo de bodas de mi madre, la casa vieja. El plan es venderla rápido. No solo me habían humillado por el dinero, sino que planeaban vender mi regalo, la casa que con tanto amor liquidé para ellos, para financiar la compra de otra propiedad. Me estaban usando como el banco de la operación. Y él lo sabía perfectamente. Actualización. 10 minutos antes del brindis oficial. Salí de la oficina de la wedding planner sintiéndome vacía, como si me hubieran drenado toda la sangre y la reemplazaran con hielo líquido. La nota del soborno, el término mesa de desahogo, y ahora el documento de la hipoteca puente con la intención descarada de vender la casa que yo les había regalado. No quedaba espacio para la duda, la herida era profunda, y se había infectado hasta volverse gangrena. Mi hijo no solo era cómplice, sino el artífice de la monetización de mi amor. Guardé las escrituras de la casa en mi bolso,
justo al lado de mi teléfono. Ya no tenía un regalo, tenía la evidencia de su codicia y traición. Regresé al salón. El baile nupcial había terminado y el ambiente era eufórico. Los meseros estaban sirviendo el champán para el brindis, y la wedding planner estaba llamando a todos a tomar sus asientos. Vi cómo el padre de Valeria, el señor Torres, se acercaba al estrado con ese aire de dueño de la fiesta. Era mi momento. No iba a permitir que se celebrara esta farsa un segundo más, ni que el señor Torres se llevara el mérito de la generosidad de la familia. Pero no iba a armar un escándalo histérico. El guión de ellos era que yo fuera la madre dramática y desplazada. Yo iba a ser la madre fría, la que se niega a ser humillada. Caminé lentamente desde mi mesa de desahogo hasta el centro del salón. El DJ, el pobre chico, me hizo una seña de pánico como preguntando qué hacía. Lo ignoré. Crucé la pista de baile con la cabeza alta. Toda la familia Torres estaba sentada, sonriendo. Andrés y Valeria estaban cogidos de la mano, mirándome con una mezcla de sorpresa y molestia al verme invadir su espacio. Me detuve justo al lado del atril donde estaba el micrófono, un paso por delante de la mesa principal, y me quedé de pie, esperando mi turno. El señor Torres me miró de arriba abajo, su sonrisa se borró de golpe. «¿Señora García?», dijo con esa voz gélida que usa para despedir empleados. «Es momento de que hable el padrino. Por favor, vuelva a su asiento». «El padrino puede esperar un momento, señor Torres», dije, y mi voz salió clara, sin temblor, pero con una resonancia de acero que no sabía que tenía. «No se preocupe, seré breve». Valeria soltó la mano de Andrés y me lanzó una mirada de furia contenida, una advertencia silenciosa. Andrés, por su parte, se puso rígido y susurró algo que no alcancé a oír. Tomé el micrófono antes de que el señor Torres pudiera reaccionar. El murmullo del salón se acalló de golpe. Sentí la atención de 300 personas sobre mí. «Buenas noches a todos», empecé, manteniendo mi tono calmado y casi aburrido. Quisiera corregir un pequeño error de logística. Hice una pausa dramática y miré directamente a la mesa principal. Esta noche me han asignado una mesa muy especial. La wedding planner la llamó la mesa de desahogo. Es la mesa de la cocina, justo al lado de la despensa y los botes de basura, para que no interfiera con los anfitriones. La gente empezó a cuchichear. La wedding planner se llevó las manos a la boca. Los padres de Valeria se pusieron pálidos como la leche. «No se preocupen», continué, sonriendo ligeramente. «Es comprensible. Después de todo, yo no soy una anfitriona. Solo soy la madre del novio. Y también soy quien tuvo el privilegio de pagar la boda completa. Desde el salón hasta el champán que están bebiendo. Lo digo no por orgullo, sino para establecer el contexto de mi asiento». Andrés se levantó de golpe. «Mamá, basta. ¿Qué estás haciendo?» «Estoy brindando, hijo», le respondí, sin mirarlo. Mi mirada estaba fija en Valeria, que me veía con odio. Originalmente, tenía planeado un regalo de bodas extraordinario. Un regalo que representaba todo mi amor y mi sacrificio, por darles un inicio libre de deudas. Es la casa que liquidé con tanto esfuerzo. Saqué el sobre con las escrituras. Lo agité en el aire. Pero luego descubrí algo fascinante. Descubrí que el regalo ya no era la base para su hogar, sino un depósito para una hipoteca puente. Descubrí que la generosidad de mi amor era un activo financiero que planeaban vender en 3 días para comprar una casa más grande, mientras yo era confinada a la cocina. La multitud estaba en silencio absoluto. Andrés tenía la cara roja y estaba a punto de gritar. Así que, aquí está mi brindis final, para mis hijos. Les deseo todo el éxito del mundo en la vida que elijan construir. Les deseo mucha felicidad. Tomé una copa de champán, de una bandeja cercana. Y por la nueva etapa de su vida financiera. Porque esta casa, que vale mucho más que esta boda, no va a ser de ustedes. Abrí el sobre y saqué las escrituras. En lugar de dárselas, las doblé cuidadosamente y las metí de nuevo en mi bolso. Les devuelvo el favor. Les devuelvo su mesa de desahogo. Solté el micrófono. La música de fondo se había detenido. Le di un trago largo a la copa, miré a Andrés a los ojos, con el vacío de la decepción, y me di la vuelta para marcharme. Mientras caminaba hacia la salida, Valeria gritó mi nombre con rabia, y de pronto,
Sentí un tirón fuerte en mi bolso. Alguien intentaba arrebatarme las escrituras. Actualización. El segundo exacto después de soltar el micrófono, el tirón en mi bolso fue tan violento que mi cuerpo se giró. Instintivamente, apreté el asa. Cuando me di la vuelta, la escena se grabó a fuego en mi memoria. Valeria, mi nuera, con el rostro descompuesto por la furia, tenía la mano extendida y sus uñas rozaban el cuero de mi bolso. «Dame ese sobre, vieja loca», gritó, y la voz le salió tan estridente y descontrolada que pareció un animal herido. La elegante boda de fantasía se había desmoronado en un instante. Los invitados, que un segundo antes estaban en un silencio atónito, ahora se habían convertido en un coro de murmullos y exclamaciones. «Valeria». Andrés gritó su nombre pero no la detuvo. Valeria dio un paso más hacia mí, su hermoso vestido blanco arrugándose. «Lo has arruinado todo. Ese dinero es nuestro. Lo necesitamos». «El dinero era un regalo, Valeria», respondí con una calma escalofriante, sujetando firmemente el bolso contra mi pecho. «Y los regalos se entregan a personas que merecen respeto. Tú me compraste un asiento junto al basurero. Yo me llevo mi casa. Es un intercambio justo». El señor Torres, el padre de Valeria, se acercó por el lado, intentando mantener una fachada de control. «Señora García, esto es un malentendido. Mi hija está alterada. Por favor, compórtese. Siéntese en la mesa de honor y hablemos como adultos». «¿Mesa de honor?». Me reí, una risa seca y sin humor. «Acabo de pasar por su oficina, señor Torres. Encontré su cheque de $500 para asegurarse de que yo estuviera discreta. No hay nada de qué hablar con usted. No es un malentendido, es una estafa». En ese momento, la atención de todos volvió a Andrés, mi hijo, el novio, el que yo había protegido y amado incondicionalmente, dio un paso adelante. Yo esperaba una disculpa, una defensa, una señal de que al menos una parte de él se avergonzaba de lo que me habían hecho. Pero no. «¿A quién le importa dónde te sientes?», escupió Andrés y su voz era hiriente. «Tú siempre tienes que ser el centro de atención. Siempre tienes que ser la heroína, la mártir. Nadie te pidió que pagaras la boda. Pero si lo haces, no puedes venir a cobrar la factura emocional. La casa es nuestra». «¿Nuestra?», pregunté, sintiendo un dolor físico en el pecho, un colapso. «Sí, nuestra», confirmó con vehemencia. «Dijiste que era un regalo de bodas. Nosotros contamos con él. Tú sabes que la necesitamos para la hipoteca puente. ¿Crees que me gustaría vivir en esa ratonera que llamas casa? Es vieja, abuela». El insulto final fue lo que rompió el último hilo de conexión que teníamos. Me llamó abuela, usando el término más despectivo que podría haber elegido, en un intento de herir mi sensibilidad por el paso del tiempo, mi edad, mi antigüedad, y por ende, mi irrelevancia. Valeria se había calmado, viendo que Andrés tomaba la delantera. Susurró algo a su padre, quien asintió con una expresión de triunfo frío. Me enderecé. Mi rabia ya no era explosiva, era una quietud glacial. «Tienes razón, Andrés, la casa es vieja. Y es pequeña. Por eso me esforcé tanto en liquidarla, para que pudieran empezar sin la carga de una hipoteca». Me acerqué a él, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir, aunque sabía que el silencio era tal que muchos invitados podrían oír. «Y tienes razón, mi amor no tiene un precio. Pero mi dignidad sí. Y mi dignidad vale más de lo que esta casa vale». Me alejé, y con una claridad mortal, me dirigí al DJ. «Por favor, ponga de nuevo esa canción del vals». El DJ, confundido, obedeció. La música romántica llenó el salón. «Señor Torres», dije, mirando al padre de Valeria, «puesto que soy la única que pagó por este evento, incluyendo el servicio de seguridad y el contrato de exclusividad, me parece que es momento de ejercer mis derechos como cliente». Saqué mi teléfono. «Acabo de llamar a mi abogado. Ya he enviado un correo electrónico a la wedding planner, al salón y a mi banco. Les he notificado que, bajo la cláusula de fuerza mayor en el contrato de prestación de servicios, se ha cancelado el evento. El salón está legalmente cerrado. El open bar se ha terminado. Y he notificado al banco que he congelado la cuenta de ahorros mancomunada que abría a nombre de Andrés y Valeria para los gastos de su luna de miel». El rostro de Andrés se puso blanco. Valeria lanzó un grito ahogado.
En cuanto a la casa, continué, con la voz apenas audible pero cargada de peso. El sobre con las escrituras va directo a un fideicomiso a nombre de la Fundación de Caridad de mi madre. Un regalo para niños sin hogar. Puse el sobre en mi bolso sellando el destino de la propiedad. Miré a mi hijo una última vez. Su rostro no era de rabia, sino de puro pánico, al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de perder. Felicidades por su boda, hijos. Espero que la hipoteca de su nuevo apartamento le salga muy bien. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, pero justo antes de salir del salón, escuché el último grito de mi hijo, un sonido que me perseguiría por siempre. Mamá, espera, no puedes hacerme esto. Actualización. 6 meses después, salí de aquel salón sin mirar atrás. El grito de Andrés, ese no puedes hacerme esto, no era el de un hijo herido, sino el de un empresario al que le acaban de confiscar su capital, y ese fue el sonido que me dio la fuerza para no volver a contestar sus llamadas. Los días siguientes fueron una tormenta. Recibí cartas de abogados, mensajes histéricos de Valeria, y un sinfín de intentos de disculpa manipuladora por parte de Andrés. Siempre lo mismo. Mamá, la gente nos mira. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca sin el depósito? ¿De verdad vas a dejar que una pelea arruine la vida de tu único hijo? Me mantuve firme. El dinero de la luna de miel se donó a una segunda caridad. La casa está en manos del fideicomiso, y se convertirá en un hogar para madres solteras. No perdí una casa. Perdí la ilusión de que tenía un hijo que me amaba incondicionalmente. Pero el verdadero giro no fue la donación. Fue algo que descubrí la semana pasada, al revisar unas viejas carpetas. Encontré un sobre de mi exmarido. Él y yo nos divorciamos hace 20 años en términos amigables, pero nunca hablamos de la pensión. Yo siempre fui la proveedora principal, y él siempre fue el bohemio. Dentro del sobre, había una nota manuscrita dirigida a mí, fechada días antes de la boda. Decía: María, sé que vas a pagar la boda. No me siento bien dejando que asumas todo el costo. He liquidado una vieja deuda con un contacto, y he conseguido un inversor que nos duplica esa pequeña casa que tienes. Aquí está el cheque. Es un regalo para que puedas comprarte algo mejor para ti. Es justo. No se lo digas a Andrés. Quiero ver su cara cuando te compre algo realmente grande para la boda. Adjunto a la nota, había un cheque certificado a mi nombre por $400,000. Mi exmarido, el hombre que creí desinteresado, iba a darme el doble del valor de la casa que yo iba a regalar. Su regalo de bodas no era para ellos, era para mí. Valeria y Andrés no solo habían perdido mi casa y mi dinero, habían perdido una fortuna que se habrían quedado si tan solo me hubieran puesto en la mesa de honor. Si hubieran actuado con un mínimo de decencia, si hubieran valorado mi presencia en lugar de mi cartera, yo habría recibido el cheque, y en la euforia, probablemente les habría regalado el doble de lo que ya les daba. Me he comprado un pequeño apartamento con vistas al mar. Andrés me llamó hace poco para desearme un feliz cumpleaños con un tono frío. Le dije gracias. No le conté lo del cheque, y ahora, aquí está mi verdadera confesión. A veces en las noches tranquilas de mi nuevo apartamento, no sé si me entristece más haber perdido a mi hijo, o si me alegra haberles demostrado que la codicia siempre tiene un precio más alto que el amor.